Buenas tardes a todos, bienvenidos a su podcast Tras la Sombra. Soy Quique Viesca y ya saben que aquí en este podcast buscamos conocer el camino de superación personal de nuestros invitados. Y hoy me encuentro con una persona muy especial porque nos vamos a meter en el mundo de la música, en donde mi querido Freeman Landeros, gustazo que estés con nosotros. Vamos a echar la platicada. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Quique. Muchas gracias por la invitación. Estoy pues muy emocionado por tener esta plática. He visto un par ahí de episodios y me gusta mucho lo que haces, entonces para mí es un honor estar aquí. El honor es nuestro, así que vamos a darle. A ver, cuéntame, ¿de dónde viene, desde cuándo viene el interés de la música? Nació desde muy pequeñito, fíjate. Yo tenía 6 años cuando mi mamá nos metió a mí y a mi hermano a un coro de la iglesia. Ok. Querían hacer ahí un coro, no tenía coro, querían hacer un coro infantil. Nos llevó, nos compró guitarras a cada uno y ahí empecé a tocar guitarra a los 6 años y no sabía que me gustaba muchísimo. Okay. Y que tenía pues cierta facilidad, tampoco no sabía. En ese entonces me gustaba un poco más cantar que tocar, Okay. Pero me ayudaba la guitarra a acompañarme para poder tocar. Y ya para los 6, 7 años pues ya tocaba, ya todo, y así estuve muchísimo tiempo, digamos, tocando en coros de la iglesia y todo. Ya después me fui yendo para otro lado, pero así fue como empecé, o sea, a los 6 años en un coro de la iglesia. Sí, y a los 7 ya estaba dando clases a los demás morrillos que iban entrando. O sea, empezaste muy morrillo y luego un año después a los que entraban morrillos ya tú eras el que les dabas clases. Sí. O sea, ya se te empezaba a dar esta parte de enseñar y de dirigir y de... Sí, o sea, como que me di cuenta que no se me hacía tan complicado. Ajá. Y me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho tocar, me gustaba más cantar. Pero pues sí, y con mi hermano siempre estuve ahí tocando. ¿Y cuántos años duraste así como que en coros de la iglesia? En coros duré muchísimo, todavía mi adolescencia, incluso juventud. Ya cuando incluso yo tocaba en bares o así, todavía seguía yendo a la iglesia. Te pregunto porque ahorita en la actualidad en las iglesias tú ves a los coros, pues obviamente cada vez te ven más pros, digámoslo de alguna manera, pero que también empezaron desde chiquitos, pero es algo que les gustó mucho y lo siguen haciendo de adultos. Sí. Sí. Justo yo tengo primos que desde pequeños que estaban también en ese coro y todavía ya están casados, tienen hijos y hijos grandes y siguen ahí en ese mundo. Yo sí me salí, la verdad, de ese mundo. Me fui por el lado de la música, pero por otro lado. Pero pues sí, o sea, yo creo que fue el mundo que me abrió la puerta a la música. Y pues la pasé muy bien en el tiempo que estuve ahí. ¿Y tu mamá ya te había visto, o sea, un talento para cantar o nomás dijo, a ver, los voy a meter? Fíjate que no sé, tal vez sí, pero nunca nos lo dijo. No sé, algo vio en nosotros seguramente. Ajá. Que ha de haber dicho, estos chavillos seguramente tienen algo. Pero no le he preguntado, le voy a preguntar a ver si a lo mejor... Ya te llevas tarea, fíjate. Ya me llevo tarea para preguntarle a mi mamá. Tu mamá ¿por qué nos metiste o a lo mejor éramos insoportables y dijo... a lo mejor les veía mucho el chamuco y dijo, a ver si se le sale sí. O algo así. Oye, y entonces, ¿en qué momento viene el cambio donde decides tú salir de coro de la iglesia? Porque pues obviamente las canciones pues son repetitivas, ¿no? Claro. En el coro de la iglesia. Sí. Y decides tú ya explorar otra música. Fue por ahí, creo que en la época de preparatoria, un poco adolescencia o por ahí, que justamente digo, casi todo ha sido motivado por mi hermano. Mi hermano me enseñó... ¿Tu hermano es más grande? Mi hermano es más grande. Es más grande, ajá. Y entonces... Digamos que sí hubo un momento de un cambio cuando mi hermano me enseña una banda que se llama Red Hot Chili Peppers. ¿Cómo no? Cuando a él se le enseña a un amigo, le voló la cabeza y entonces todos lo compartíamos. Él me compartía toda su música y viceversa. Así siempre hemos sido muy unidos. Entonces me comparte la música, escucho por primera vez eso, escucho por primera vez Around the World
y escucho Uf. un bajo con distorsión y luego me dice, y tienes que ver el video, el bajista está loco, se pinta el pelo de colores, y lo veo y me cambió la vida. O sea, es como, yo quiero tocar eso. Porque la guitarra sí me había gustado mucho, pero nunca me había apasionado tanto. Entonces ahorré, me compré mi primer bajo. Tardé en ahorrar, pero me compré mi primer bajo. Estabas chavito. Sí, no trabajaba. Exactamente, no. Pues sí. Ajá, exacto. Y ya a partir de ahí, mi hermano fue el que me enseñó a tocar. Y a partir de ahí ya fue un cambio, o sea, un cambio total. O sea, en esas épocas no fue escuela, o sea, tu hermano fue el que te enseñó a tocar, o sea, entre ustedes sí, enseñaron a tocar y... Sí, fue de oído todo, de como de písale manera aquí, empírica nada más. Empírica, ajá, fue písale aquí, písale acá. Así fue como empecé. Luego ya la educación ya formal en música cuando me voy a la Ciudad de México. Ahí ya empiezo a... Sí, bueno, pero ahí ya tenías como muy definido ya el camino que querías andar, que querías caminar. Claro. En ese momento era pues, o sea, como que el descubrimiento de lo que te gustaba. Sí, ¿Te gustaba sí. mucho el género ese, o sea, el que tocaba los Red Hot Chili Peppers? Sí, me empezó a gustar porque... Digo, yo siempre he escuchado pop, siempre me ha gustado la música muy divertida, pero tenía como más energía. O sea, era la primera vez que escuchaba algo como tal vez me estaba abriendo al rock, ¿no? Okay. O sea, no había escuchado tal vez mucho rock, a las líneas de bajo tan presentes, tan complicadas. Es también un funk, pero con la voz en hip hop, por ejemplo. Entonces... No sé, a mí me voló la cabeza, y se convirtió en mi banda preferida, Okay. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que a partir de ahí fue que todo eso cambió. ¿Y cuál es o sea, no sé si haya como una explicación, sé que a lo mejor puede ser gustos, pero ¿qué fue lo que te llamó más la atención del bajo? O sea, ¿cuál es la diferencia para ti entre el bajo y la guitarra? O sea, porque uno te voló la cabeza y el otro sí te gustaba, pero no era como que lo más... Ajá. Sí, pues mira, yo creo que la guitarra definitivamente es un gran instrumento. También me gustaba mucho tiempo lo toqué y me ayudaba para poder cantar. Pero el bajo es como muy profundo y el bajo termina siendo como esa unión entre el ritmo y la armonía. Okay. Termina siendo esa unión. La guitarra hace la armonía, la batería hace el ritmo y el bajo está en medio. Está marcando el ritmo, pero a la vez también está marcando la armonía, ¿no? Y en el caso de Flea, el bajista que fue el que me inspiró, pues hacía bajeos muy divertidos, ¿no? Algunos muy complicados, otros no tanto, pero muy, muy divertidos. Entonces es como estar en medio de esas dos y llevar la pauta del ritmo, de la armonía. Eso fue lo que me encantó, esa profundidad del bajo. Que luego hay gente que dice que no se escucha, pero en realidad no se dan cuenta que ahí está. Cuando lo quitas es cuando... Cuando se nota que le falta algo. Ajá, exactamente. Porque, pues claro, porque a lo mejor, por ejemplo, la batería, pues obviamente esa se escucha porque se escucha. Sí. ¿Verdad? Pero pues parece a veces, digo, y a lo mejor la expresión no es la correcta, pero a veces parece como que el puro ruido de la batería, ¿no? Sí. Pero resulta que hay sonidos más finos, más, pues eso, más armoniosos o más... Más como para el oído, sí, de claro. Que tengas que tener este oído así como más educado para poder distinguir. Sí, y yo creo que todos los instrumentos tienen su valor y todo, claro. ¿No? A mí lo que me gustó del bajo es esa parte, como que es la base rítmica y une a todos los instrumentos y es muy, muy profundo. Es eso que te hace mover la cabeza, es eso que te hace sentir ese groupcito, ese para mí es como que lo que me enamoró pues del bajo. Pues la verdad es que, bueno, o sea, uno que escucha música y todo, de repente a veces uno se va nomás por lo clásico, ¿no? O sea, sí. la guitarra es lo que todo mundo a lo mejor dice, una banda, lo primero es la guitarra. Sí. O la batería. Ajá. Pero yo creo que son pocos los que de corazón dicen, yo quiero tocar el bajo. Sí, también hay muchos muchos bajistas por accidente que pues eran dos guitarristas y uno se tiene que ir al bajo y bueno. Si pues, quieres seguir en la banda, pues mejor aprende el bajo porque si no...
Bye. Sí. Pero en tu caso fue, o sea, yo quiero tocar Sí, este en mi caso instrumento. fue así. Fue cuando lo escuché, me voló a la cabeza y dije, yo quiero esto. Así. Pues qué padre, porque honestamente, bueno, a mí que me gusta mucho la música pues yo, los Red Hot Chili Peppers sí es un grupo, pues, digamos, yo tengo casi 46, entonces, pues, es un grupo que marcó ahí tu... conozco de joven. Entonces, pues es una música que revolucionó muchas cosas. A lo mejor podemos decir lo mismo de no sé, de Aerosmith, sí, o de claro. Los Rolling Stones, no sé, o sea, todo este tipo de grupos que hacían rock, pero con un estilo de música muy definido. Sí. Y muy diferente. Muy diferente, así es. Sí, hubo más bandas también al final de cuentas que me abrió, pero yo creo que esa fue la primera que me abrió ahí el panorama y por eso se convirtió. Y luego, ¿cuál fue la primera? O sea, ¿qué fue? Ok, ya. Me gusta el bajo, ya dejé los coros de la iglesia. Y ya empezaste a tocar el bajo con tu hermano, lo ahorraste, lo compraste y todo. Y luego, ¿para dónde? O sea, ¿qué fue lo primero que Lo dijiste? primero fue que hicimos una banda con mi hermano. Ajá. y otros amigos y tocábamos covers, improvisábamos, como que medio intentábamos componer. Así fue como empezó el asunto. De hecho, de ahí sale mi nombre de Flemas, porque queríamos como emular un poco a los Chili Peppers. Cada uno era la versión mexicana de. Ok. Y al bajista le dicen Flea y mi hermano dijo, pues Flemas. le agrego una M y una S, tú eres Flemas. Vámonos. Ya, sí. De ahí salió. Y así fue. O sea, así fue como me empecé yendo a tocadas locales, viendo a bandas. Y luego nosotros ya estábamos en las tocadas, ya nos invitaban, etcétera, etcétera. Y luego, me invitan a otra banda de covers para estar de planta en un bar. Y con el guitarrista de esa banda, él tenía la idea también de hacer una banda de originales. Y ahí es donde ya entro a Live, que también ese fue un parteaguas, porque ya con Live ya fue todo muchísimo más en serio. Okay. Ya fue profesionalizar más el asunto. Ya fue componer, ya era una banda de 100% de originales. Y eso fue lo que nos llevó a tocar en muchos lugares en la ciudad, a estar en la radio, a ganar guerras de bandas. Okay. Y ahí es cuando me doy cuenta que sí va en serio. O sea, es en ese momento cuando entro al Live cuando me doy cuenta que sí va en serio. Yo estaba a la par estudiando, pero siempre lo vi como un hobby. Sí. ¿no? Como algo que te gusta mucho, pero yo estoy estudiando esto y ese va a ser mi camino, pero claro, esto me gusta mucho, lo hago, me divierto y todo. Pero llegó el punto en el que... Sí, pero llegó ese punto en donde nos iba bastante bien, donde dije, cabrón, sí hay algo y como que me mueve más esto que los números, porque estaba estudiando ingeniería. Estudié ingeniería mecatrónica. Fíjate. Y pues ya, o sea, lo que hice fue terminar la carrera, y terminando la carrera, entonces ya teníamos el plan de irnos a Ciudad de México y así fue. Oye, ni siquiera estudiaste ingeniería, ni siquiera habías abierto el changarro de ingeniería cuando lo cerraste luego sí, para perseguir el sueño de la música y todo eso, ¿no? Sí. O sea, sí, porque pues, al final lo padre es que te diste cuenta de lo que querías hacer. Al principio de estas tocadas y guerra de tocadas, o sea, ya estamos hablando que tenías que 20 años. 20, sí, alrededor de 20 años, un poquito menos de 20 años. Digo, porque ya estamos hablando de bares, obviamente ya podías entrar a bares y todo el show. Pero ahí hubo alguna persona que fue, o sea, o que haya sido así como importante en este punto de inflexión de descubrir tu camino. Sí, yo creo que fue justamente el que me invitó a Live, que se llama Luigi García. Él fue el que confió en mí, porque yo lo veía nada más así como un hobby. Él ya estaba un poco más grande, ya se dedicaba a tocar en bares, etcétera. Y él fue el que como que vio algo y confió. Y él era el que componía la mayor parte de las canciones en Live. Me le pegué mucho, le aprendí mucho.
Ahí empecé a aprender un poquito más en cuestión teórica. Ok. Yo creo que él fue una persona muy importante ahí. Pero ahí ya estamos hablando de algo pro. Pro, sí. O sea, de tocada pago. Tocada... ¿O era por contratos o...? Bueno, en el bar sí, ya pagados. Y luego ya empecé a tocar también en bodas, 15 años. Y eso pues es pagado. Claro. Y la música original a veces era pagada, a veces no. Porque ese sí es más difícil que te lo paguen, la música original. La gente sí... digamos, aquí, por lo menos aquí en la región, va a un bar, puede pagar un cover o puede pagar un consumo para ir a ver covers. Pero es muy raro que vaya y pague un consumo para ir a ver una banda original. Ajá, exactamente. Y entonces esto es todo un reto. Eso era complicado. Ajá, entonces había que seguir tocando covers para nosotros poder seguir pues pagando este otro sueño que teníamos, ¿no? Porque pues también entrar al estudio también conlleva un cierto gasto. Entonces, sí, por supuesto. O sea, al principio de las cosas sí se trata de te invertir. toca la paga. Sí, o sea, te toca invertir para a lo mejor ni siquiera sacar. O sea, te toca, pues ahora sí que apechugar. Y si eso es lo que quieres hacer, pues no hay vuelta, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué momento ya tú, o sea, porque tienes una carrera en la Ciudad de México, conociste otro tipo de artistas, también te has manejado o has estado codeado o rodeado más bien de diferentes tipos de artistas ya nacionales, internacionales y todo. Sí. O sea, eso... ¿Fue a raíz de la música original? Sí, lo que pasa es que el IBE nos abrió muchas puertas aquí en Torreón, entonces decidimos dar el paso e irnos a la Ciudad de México y nos fuimos todos. Lamentablemente tuvimos una mala experiencia ahí con la manager que nos llevó. Entonces tuvimos que como parar, pero afortunadamente también pues se cierra una puerta y se abren otras. Había una banda de Ecuador que decidió irse a la Ciudad de México, pero su bajista no quiso irse, no quiso viajar porque se iba a casar, iba a tener una vida, digamos, normal, etcétera, etcétera. Entonces decidieron... Para él sí fue hobby, dijo, hasta aquí llegué y ahí nos vemos. Así es, a ellos les iba muy bien en Ecuador. Entonces, pues decidieron hacer un casting para conseguir un bajista mexicano. Hago el casting, me quedo. Y entonces dejo Live, me voy a Cadáver Exquisito, se llama. Y ahí ya es completamente profesional. Ahí es donde ya empiezo a tocar de manera profesional. A salir de gira, a empezar a tocar aquí y allá, en todos lados. Nos firma Universal. Estamos en MTV, estamos en Telehit, etcétera, etcétera. Ahí ya fue cuando... Y en esa misma etapa es cuando yo también decido estudiar de manera ya bien un diplomado en bajo eléctrico, con César Chanona, que es el bajista de Natalia Lafourquetina. Y luego hice un curso también de composición y arreglo con Marco Durán, exdirector de Fermata. En toda esa época es cuando ya estoy 100% enfocado en... tanto como para mejorar mis habilidades como para estar de lleno en esa parte. Es ahí en ese momento en Ciudad. Oye, ¿y fue difícil dejar Live? Fue difícil. Aunque fíjate que en su momento no lo noté tanto, porque como ya tenía, o sea, fue como dejar una ex, pero ya tenía otra ex que me gustaba. Ya tenía una nueva que me gustaba. Entonces, hasta que termino con la otra es cuando me acordé de las dos, que las dos las quería. Ya perdí una, ya perdí a la otra. Ajá, exacto. Pero me imagino que como quiera en el momento, o sea... Sí fue difícil. Quitando la parte de que sabías que ibas a un lugar en donde pues ibas a tocar pro y a giras y esto... Pero la parte personal, porque pues fue quien te abrió las puertas. Sí, aparte de eso, eran mis amigos, mis hermanos. Y todo. Viví con ellos 4 años. Decirles adiós, así como que... Claro. Mucha gente pudiera pensar que a lo mejor... Sí, son tus amigos, pero a lo mejor pudieran haberse sentido traicionados en cierta manera. Ajá. Porque pues ya me voy, ¿no? Sí, que también fue en un punto donde ya la banda ya no estaba muy bien. O sea, ya no iba para ningún lado. Estaba estancadilla. Estaba estancada, ajá. Porque te digo, tuvimos ahí unos problemitas con la manager.
que nos hizo un contrato, pues, leonino se llama, cuando solamente tiene beneficios para una sola parte. O sea, entonces sí estábamos como un poco estancados, en realidad no estábamos haciendo nada y ya había como ciertos roces un poco entre nosotros. Eso no quita el gran cariño que, que todavía nos tenemos y que luego después pudimos resolver todo y seguimos siendo amigos y todo. Sí fue complicado dejar. Aparte, yo me había mentalizado que con ellos iba a realizar lo que ibas a hacer con la otra banda. Yo pensaba que lo iba a hacer con estos chicos que veníamos picando piedra desde abajo, ¿no? Que desde tocar en un lugar donde había 3 personas y así. O sea, yo creía que con ellos con que iba a suceder. Pero pues no. Había que tomar decisiones. Había que pensar también en mi propio destino. Por supuesto. Y pues así fue. Como supongo que ellos también lo hicieron. Ellos también lo hicieron. Cada quien decidió hacer lo que mejor le pareció. A lo mejor alguno ya no siguió en la música, o a lo mejor se dedicó a seguir cantando en bares, o se metió a otros grupos también. O sea, porque pues cada quien tiene que buscarlo, pues ahora sí que lo suyo, ¿no? Sí. Y en este caso, pues tú tenías un sueño que se te presentó la oportunidad de que si no, con ellos no fue, pues se presentó la oportunidad del otro. De acá. Así es. Sí, así fue. Y con este grupo, bueno, porque dices que todos eran de Ecuador. Sí. Nada más tú eras el único mexicano. mexicano. ¿Y qué tal la convivencia? No fue tan difícil porque son grandes personas. Éramos todos somos todos de la misma edad. Veíamos también la música más o menos de la misma forma. La música es un idioma universal, entonces por ese lado no había tanto problema. Y eran muy divertidos, era muy divertido tocar con ellos. Hablan bien curioso, me imagino también, ¿no? Hablan, sí, porque aparte son de Guayaquil, de una costa, entonces no pronuncian mucho las S. Ok, hablan muy rápido también. Hablan muy rápido. Me imagino que al principio así como que, ay, ¿qué dijo? Exactamente, sí. Sí, o sea, el choque cultural estuvo ahí un poco raro, pero era divertido para ambas partes. Para ellos, por ejemplo, que vivían acá, empezar a comer picante. Claro. Para mí, acostumbrarme a ciertos términos que ellos usaban, por ejemplo, porque yo me tenía que acoplar a ellos. Sí, pues porque yo era minoría. Exactamente. Ajá, exactamente, sí. Pero fue muy divertido, la verdad. Oye, y luego, por ejemplo, pues ya cuando llegas con ellos, que te das cuenta, pues, de que esto es, o sea, pro, fue como, o sea, sabías qué es lo que querías, pero no fue como abrumador, giras y esto, o sea, así como que todo muy rápido. Creo que no tanto, porque también de cierta forma, aunque no a ese nivel, ya venía así con Live. O sea, con Live habíamos hecho giras en el norte, habíamos tocado, por ejemplo, aquí estuvimos pues teníamos muchísimas entrevistas, venían los artistas de fuera y nosotros le abrimos a Kalima, le abrimos a Nicky Clan, a Kudai, a Facundo, a La Gusana Ciega, a Finde, a Termo. Entonces, como que ya estaba más o menos muy metido en ese mundo. Fue nada más un salto un poquito más grande. Un poquito más grande el salto. Claro que sí fue cansado. Fue cansado porque también estás morro y se te hace fácil muchas cosas, ¿no? Se te hace fácil muchas cosas. Entonces, después de la tocada le sigues y el otro día tienes que viajar y entonces vas desvelado. Y el día siguiente a lo mismo. Otra vez a desvelarte, y entonces ya cuando estás un poquito más grande ya y que sales lo haces de otra manera. Claro. Pero en ese momento estaba yo muy morrillo y pues sí, o sea, sí estuvo cansado. O sea, llegabas de una gira y era muy, muy cansado. Y en ese momento que estabas, o sea, morrillo, a diferencia de a lo mejor que pasa el tiempo y te vas dando cuenta ya más conscientemente de lo que estás haciendo, fue como, güey, todo esto está pasando y que cansado, pero qué chingón y la madre. Y no hubo un momento en el que te sintieras así como, ay, como que se me subiera. ¿Cómo me dijeron el otro día? Que te pararas en el ladrillo. Sí, yo creo que sí, pero fíjate que a mí me pasó, yo creo que antes. Porque de hecho yo lo platicaba hace poco con unos amigos que cuando estaba en Live, mi catering, o sea, lo que pedíamos para nosotros,
yo era, o sea, yo pedía M&M's sin azules, por ejemplo. Es una pendejada, sí, es una sí, pendejada. sí, claro, es una pendejada y lo hacía de verdad nada más por molestar, o sea, por caer mal. Pero eso fue antes. Cuando yo me voy a la Ciudad de México y ya empiezo a estudiar música de manera bien, cambia mi perspectiva de música, porque cuando estaba aquí creo que sí me interesaba un poquito más el ser reconocido, el que me pidieran la foto, o sea, me gustaba mucho eso. Sí, el reconocimiento es algo que a todos nos llama. Entonces creo que ahí, tal vez en ese momento, sí perdí un poco el piso, ¿sabes? Pero cuando empiezo a tomar clases, que me doy cuenta que en realidad lo que yo creía que sabía era muy poquito, que en realidad me faltaba muchísimo más, como que eso me aterrizó. Y ya estar en otras ligas en donde veía, él toca mucho mejor que yo, o así, como que me hizo aterrizar. Y a partir de ahí ya fue muy diferente. O sea, ya, por ejemplo, con Caber, ya el catering ya no era así, ya no pedía yo nada en especial, era muchísimo más accesible. Realmente no me importaba ya tanto si querían la foto o no querían la foto. Lo que yo quería era que la gente se divirtiera en el escenario. Sí, y que eso era lo que me interesaba. Claro, y perfeccionar y mejorar siempre en tu manera de tocar. Claro. Sí. A mí lo que me llamaba la atención era estar arriba, y no importa si no me volteaban a ver, pero si yo los veía moviendo la cabeza, es que ya estaba haciendo yo bien mi trabajo. Luego ya hacia abajo me pedían la foto, eso, está bien, no pasa nada. Pero sí, creo que ya cuando llegué a ese punto ya estaba un poco más centrado. Oye, déjame. Esto me dio risa porque. ¿Por qué los M&M azules? No los verdes, sino los amarillos. Nomás por molestar. Nomás por chingar. Sí, en realidad yo pedía. Pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Sí, y salió por otro amigo que dije, pues voy a pedir M&M's, me gustan mucho los M&M's. Y él dijo, sin azules, pídelos sin azules. Y dije, voy a pedir sin azules. Voy a pedir sin azules. Sí, claro que sí, sin azules. Pero en realidad no está nada. Oye, pero luego, por ejemplo, o sea, a quien se lo pedías, no se te quedaba viendo así como que. Sí, oye, nadie lo hizo. Nada más Fernando Fernández Hansel, que le mando un saludo, fue la única persona que lo hizo realmente. Todos los demás estaban los de M&M's ahí. Y podían no estar. Sí, claro. Podían no estar. O sea, pero más bien era como que la o sea, como que representar algo, no porque sean los M&M's, pudo haber sido cualquier otra cosa. Representar un estado de ánimo en el que te sentías en ese momento de yo acá y puedo pedir lo que quiera y me lo traen y me conceden y me siento, soy la mamá de los pollitos, ¿no? Clásico, ¿no? Sí, era como un berrinchito. Exactamente. Y entonces, el estate quieto no te lo dio una persona, te lo dio la misma. El ir aprendiendo a tocar, que te faltaba mucho de aprender. Eso fue el estate quieto. Ese fue el, a ver, ni eres tan bueno como pensabas, ni porque eres me tan imagino grande que te como sentías pensabas. Acá también de que eras el bajista acá. Claro, yo también sentía que ya era muy bueno. Ya también, cuando entro a clases es como de, no sé nada en realidad. Nada. O sea, ahí fue un estate quieto. O sea... Oye, y luego, por ejemplo, ya abrirle a todos estos grupos o artistas que me estás mencionando ahorita. A lo mejor no los conozco a todos, pero sí conozco a La Gusana Ciega, sí conozco a Kalimba. Me mencionaste varios ahí. Sí. Por ejemplo, a ustedes les avisan, les dicen, ¿sabes qué? Vas a abrirle el concierto a tal artista. Y ustedes nada más van, se presentan, no tienen contacto con el artista que van a abrir el concierto. A veces teníamos contacto, a veces no. Dependía mucho del tipo de evento y del tipo de artista también. Por ejemplo, Kudai no los pudimos ver. Se bajaron del camión, cantaron y se volvieron a subir y ya no saludaron a nadie. Ajá. Pero, por ejemplo, con Kalimba sí tuvimos la oportunidad de estar en el camerino, convivir un poquito. O sea, dependía del evento. Por ejemplo, en ese caso, ¿era accesible? O sea, era así como que... Sí. Él era muy accesible. También los de La Gusana, súper accesible, súper buen pedo. Sí, pues en realidad nunca nos tocó una banda así como o sea, nunca vimos destellos así de grandeza. Okay. Más allá de eso que te digo, Kudai, pero no estoy tan seguro si realmente fue porque tenían otra tocada después o a lo mejor así los manejan. O así los manejan, los cuidan, no sé. Porque a veces no depende mucho de ellos mismos, ¿no? Claro. Depende mucho también de quien los trae y de quien los mueve. Y ahorita,
digo, siguiendo en esa, bueno, no sé, en el grupo, en este grupo todavía, o sea, todavía están en activo. Ahorita me parece que regresaron. Es que vivieron juntos ellos mucho tiempo. Entonces tuvieron un problema. Se pelean. Tú saliste. Y se regresan a Ecuador. Y cuando se regresan, pues ahí se deshace la banda. Y ahí dijiste tú. Y ahí yo no, o sea, yo no tengo nada que hacer allá. Yo me quedo aquí en México. Me empecé a dedicar a otras cosas. Me empecé a meter pues sí, a otras cosas que tenían que ver con la música. Empecé a trabajar en una tienda de música. Y luego, después de un rato, me regreso a Torreón. Y cuando vengo a Torreón, ahí es donde conozco a Esteban, a Cristina. Bueno, Cristina ya la conocía, pero digamos que tomo el contacto otra vez con ella. Y ellos están preparando un colectivo de teatro musical. Y entonces me invitan a ser parte. Y así es como llego, digamos, a hacer teatro musical. Allá ya había hecho una obra de teatro musical. Okay. En Ciudad de México. Ajá. Pero la verdad es que no me llamaba tanto la atención. Pero al venir acá y al conocerlos a ellos y ver su pasión, su talento, o sea, me contagiaron. Me contagiaron, sí, claro. Y a partir de ahí ya fue cuando nace Proscenio, que fue por ahí por el 2016, 17. ¿Esa obra musical ahí en la Ciudad de México fue después de que se deshizo la banda? Mientras estaba en la banda, en algunos, así fue. Mientras ya estaba en la última, o sea, la última. De hecho, el baterista fue parte de ese musical. Okay. Pero estaba ahí como que se separaban, no se separaban. Ya los problemas ya estaban. Ya estaban, los problemas ya estaban. O sea, ya estaban. Era casi como cantado que iba a tronar. Sí. Entonces yo tenía que buscarle también por otro lado, ¿no? Okay. Entonces me invitan a dirigir. Y yo, pues nunca he dirigido, pero pues, me lo aviento. Tengo que hacer algo. Ajá, me lo aviento. Y ya, necesito un baterista, me traje a este chavo. Necesito un pianista, me traje con el que tocaba en Live. Necesito así. Y así. Pero no fue como que esa conexión allá como la que sentiste cuando llegaste acá. Sí, no, con el teatro no. O sea, con el teatro tal cual no. Yo creo que también tenía que ver las personas. Sí, claro. Porque cuando llego aquí y veo la forma en la que ven ellos el teatro, en la forma en la que les apasiona, ahí creo que me contagiaron, ¿no? Andrea, Cristina, Esteban, todos ellos, pues cuando cambia algo y empezamos a hacer Hedwig y la pulgada feroz. Y es la primera vez que, por ejemplo, Esteban se vistió, o sea, se convirtió en, digamos, o sea, se empezó a vestir de mujer. Okay. Y a partir de ahí se comienza a hacer su drag, ¿no? Y ya hoy en lo que hoy es Miss Fortune. Y esa obra era también muy divertida, era de cabaret, entonces la podíamos tocar en los bares. Okay. Y a partir de ahí ya me empecé a dedicar al teatro musical. Y entonces ahorita estás de lleno en el teatro musical. Ahorita estoy de lleno en el teatro musical con la obra de La Tiendita de los Horrores, que es también con música en vivo. Yo soy el director musical. Está Cristina, está Andrea como las directoras vocales, está Miss Fortune y su alter ego Esteban es el director general. Entonces seguimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Ok. Exactamente. Oye, y por ejemplo, bueno, ahorita tienen esta obra. Ajá. Y me comentabas ahorita antes de atrás de cámaras que están buscando nuevas fechas para el próximo año y todo, pero ya hay proyecto porque, bueno, no sé si voy a meter la pata o no, pero el día que entrevisté a Cristina y a Andrea, ellas nos comentaban que por ahí tenían un proyecto, pero que no podían decir nada porque todavía estaba en creación, creo, o algo así. Sí. Entonces, mi pregunta era que ¿qué venía para ustedes después? Si venían más obras, si vas a elegir más obras. A lo mejor me estoy metiendo en ese mismo rollo, que están preparando otras cosas, pero... Sí. Mira, en realidad, no estoy tan seguro de qué es lo que vaya a seguir, pero seguramente va a venir algo. O sea, estamos locos y nos encanta tanto este pedo que vamos a seguirlo haciendo. Y aunque suele ser un trabajo complicado y luego terminamos muy desgastados después de cada temporada,
regresamos tiempo después por hacer algo más grande. O sea, Hedwig, por ejemplo, era un proyecto pequeño y luego después hicimos Sweeney Todd y luego después hicimos Rent ya más grande en el Isauro. Y luego hicimos La Tiendita de los Horrores, que es, en cuanto a producción, es muchísimo más grande. Entonces te digo, no sé qué es lo que vaya a venir. Ahorita estamos muy concentrados en esto. Ok. Pero seguramente el próximo año algo se nos va a ocurrir. Pero sobre teatro. Sobre teatro, seguramente, sí. Y de todas formas, yo también trabajo con Cristina y con Andrea en Quilambe, o sea, de cierta forma ahí... Sí, porque ellas siguen haciendo su dueto, ¿no? O sea, su siguen música. su música. Cristina y yo hacemos mucha música también. También seguramente vamos a hacer mucha música, o sea, independientemente del teatro. Tanto yo solo como Cristina y yo, o con Quilambe, o sea, se vienen muchos proyectos de ese tipo, de música, de composición. Seguramente vendrá algo de teatro musical. Y también me gusta mucho comunicar, entonces hicimos una primera temporada de un podcast con Cristina que se llama La Ruleta de Highlander, y seguramente lo vamos a retomar la segunda temporada el próximo año. Entonces, ¿y ya eso ya tenían tiempo de sí, que lo hicieron? Sí, tenemos hace como unos 2 años que lo hicimos. Hicimos una primera temporada que nos gustó mucho. Luego pausamos, pero creo que vamos a retomar otra vez. Es lo más probable. Por eso te digo, vienen muchas cosas. El próximo año se vienen muchas cosas. No todas sé exactamente. Ni sé ni qué, ni cuándo, ni a qué horas, ni nada. Algunas sí las tenemos bien definidas, otras podemos decirlas, otras no podemos decirlas, claro. Otras no sabemos cómo las vamos a hacer. Claro. Tenemos la idea, pero no sabemos ni cómo vamos a empezar. Exactamente. Nada. Pero siempre encontramos la manera, o sea, y pues esto no tiene techo. Lo que imaginas, no. lo que imaginas lo puedes crear. Nos hemos dado cuenta de eso, o sea, simplemente esta obra que estamos haciendo, jamás pensamos que íbamos a hacer una obra de esta magnitud. Entonces, pues sí, esperen cositas. Oye, y por ejemplo, bueno, me comentabas que les está yendo bien en la obra. Uh-huh. O sea, en estas fechas que han estado en escena, les está yendo bastante bien. Sí, la verdad es que nos está yendo bastante bien. Las primeras funciones fueron llenos totales. A la gente le ha gustado muchísimo. Como que no creían que podía existir un espectáculo de ese tipo aquí en Torreón, hecha por gente de Torreón. Sí, es como, sí voy. Llegan sin ninguna expectativa y salen, ¿qué es esto? No, está increíble, bla, bla, bla. Entonces, pues sí, ha estado padre como ver esa reacción de la gente que va con pocas o unas expectativas pues bastante normales y salen muchísimo más emocionados de lo que Oye, pensábamos. Platícanos más o menos de qué trata. O sea, más o menos de qué trata. La Tiendita de los Horrores es una tragicomedia. Se sitúa en una florería en un barrio muy pobre, en donde trabaja un florista fracasado. Es muy entusiasta de las plantas, pero le va muy mal. Su jefe lo maltrata, su jefe de trabajo lo maltrata, es huérfano, está enamorado de su compañera de trabajo, pero su compañera de trabajo a la vez tiene un novio que la golpea, entonces le va muy mal. Pero su suerte cambia el día en que encuentra una rara, interesante planta, pero que tiene una particularidad: se alimenta de sangre humana. Ahí su suerte empieza a cambiar, porque empieza a tener un poco más de éxito, pero la obra pues te invita a reflexionar qué tanto eres capaz de hacer por lograr ese éxito que deseas, porque ahí se empieza a complicar la trama, ¿no? Okay. Porque la planta necesita sangre, sí, entonces tú la tienes que conseguir. O sea, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar para cumplir lo que quieres? A pesar de pasar por encima de quien sea. Ajá, exactamente. Por ahí va el asunto. Pero es una comedia. Okay. Es una tragicomedia. Y está muy, muy divertida. O sea, no cuento más para no spoilear, pero está muy, muy divertida. Y es una planta carnívora que también la van a ir ver creciendo durante la obra, desde muy pequeñita hasta una planta de más de 3 metros. Órale, pues sí, no, digo, sí, se escucha muy interesante porque muchas veces, digo, creo que todos
cine, música, todo lo que tiene que ver con espectáculo, normalmente tienen mensaje, pero una obra de teatro creo que es de los espectáculos que más mensaje puede tener, porque está, o sea, pues vaya, con la expresión tal cual, si tienes la mano puedes tocar a las personas que están en la escena, y lo que te dejan pues es una interpretación de algo, y eso se me hace muy interesante que la gente lo pueda captar. Sí, está muy padre. El teatro, esa es la magia del teatro. Eso que mencionas es justamente la magia del teatro. Es como si te están contando una historia ahí, así enfrente, ¿no? El cine está maravilloso también, pero se crea, se edita y luego se muestra. Ajá. Un disco o una canción también es una gran arte, pero acá es como si fuera un concierto tal cual, ¿no? O sea, en el concierto estás ahí, exactamente, con el músico ahí viendo. Entonces pasa lo mismo en el teatro. Es la retroalimentación y el intercambio de energía es inmediata. O sea, yo le doy algo al público y el público me regresa algo y viceversa, ¿no? Entonces es lo que lo hace. Esa es la magia del teatro. Y el mensaje es también muy, muy interesante, justamente por lo que menciono, de pues hasta dónde eres capaz de hacer por lograr lo que tú quieres. Si tú quieres algo y dices, tengo que pasar por encima de ese güey, bueno, pues seguro, porque eso te va a traer consecuencias. Claro. Tienes que aceptar las consecuencias, por supuesto, de si haces de lo que esto, vas a hacer. Esto te puede pasar, exactamente. Sí, y me lo menciono porque me es muy interesante la comparación, en el sentido que te platico, porque siento lo mismo cuando lees un libro. O sea, el libro tú tienes como que, o sea, yo puedo leer un libro e imaginarme tal, o sea, de una manera, y tú lees el mismo libro y tú te imaginas otra cosa totalmente diferente. Claro. Y esa es precisamente la magia que tiene el libro. Sí. Y lo que menciona es la magia que tiene una obra de teatro. Sí, cada arte tiene su parte ahí interesante, ¿no? Porque la música, por ejemplo, que está muy padre, salvo que sea un concierto que vas y ahí la ves, pero al final de cuentas escuchas pues las canciones, pero cuando tú compras, bueno, ahora ya ni se compran CDs, ¿verdad? Pero vaya, por poner el ejemplo, pues tú lo ponías en tu reproductor, le pones play y ya se escucha. Tú, o sea, no es como que tú hayas participado en la creación y ver lo que hizo para que llegara a ese CD. En cambio, en el teatro, pues tú ves cómo sale uno, cómo entra otro, cómo sale en la escena, cómo cambia de ropa, cómo viene por acá, o sea, todas esas cosas que lo ves en el momento. Claro. Y eso es muy diferente a sentarse a ver nada más una película. Sí, esa es la magia justamente del teatro, ¿no? Todo el arte es muy bonito en general, todo tiene su parte increíble. Un libro, una pintura, una canción, ¿no? Una película, una obra de teatro, cada uno tiene ahí como su esencia y algo ahí que tiene. Pero el teatro pues tiene eso justamente, esa proximidad y es una sola, es one take, es una sola toma. O sea, no es como que, espérame, la vamos a volver a hacer. Ay, la cagué. No, es una sola toma. Entonces eso también, no creas, para el actor también conlleva pues pues sí, o sea, es un riesgo. Ándale, no sé porque en el cine no salió a ver otra vez. No salió otra vez, una telenovela igual. En una serie, en una... Digo que también está muy padre. Claro. Se logran tomas increíbles, una fotografía, un diseño de sonido impecable, porque lo haces y lo editas y bla, bla, bla. Pero acá es one take, una sola toma, una sola vez. Tienes una sola oportunidad para dar ese mensaje, para que ese chiste caiga, Entonces, eso es lo que está increíble del teatro. Oye, y ahorita hace rato me quedó la duda. ¿Y tu hermano, él hizo otras, porque eran muy unidos en cuestión de la música, él hizo otras cosas? O sea, él se fue por otro lado. Sí. ¿O también te acompaña en algunas cosas? No, él ahorita vive en Monterrey. Por la época en donde cuando yo entro al IBE, él decide, digamos, dejar de tocar prácticamente. Por eso es que yo decido adoptar ese nombre para siempre, porque yo fui muy unido con él y me costó mucho no tocar con él, porque toda mi vida había tocado con él, desde el coro y luego en mis primeras bandas. Él fue el que me enseñó, fue mi primer maestro, siempre era la referencia que yo tenía.
siempre lo vi como un ídolo, etcétera, etcétera. Entonces cuando él ya no toca, porque pues él también estudió ingeniería, pero sí decide, digamos, por irse por ese lado. Por ese lado. Ajá. Yo quería tener algo de él. Yo sí quise seguir tocando, pero yo quería tener algo de él. Entonces, el nombre que él me puso, fue el que decidí adoptarlo. Fue como que y de esa manera yo siento que él sigue conmigo. Sí, claro. ¿Sí? Por eso en realidad, aunque la palabra suene un poco grotesca por lo que en realidad significa, porque a la gente le causa conflicto a veces decirme así. Más bien es como flame, ¿no? No es como, o sea... Ajá. Sí, o sea, pues es que en realidad la palabra es así, pero no viene del significado de la palabra como tal. Uh-huh. Viene de una broma que hicimos mi hermano y yo lo adopté por algo que es meramente sentimental, por sentir que mi hermano sigue ahí, porque está en mi nombre. O sea, cada vez que dicen Flemas, yo me acuerdo de mi hermano. ¿Sí me explico? O sea, entonces, para mí es una manera de que él siga conmigo. Es meramente sentimental. Sí, claro. Meramente es esa parte. Entonces, pues sí, él ya no siguió por ese lado. Sigue tocando pues en su casa, tiene guitarra. Sí, claro. Cuando viene a veces nos ponemos a llamear, a improvisar, así. Pero ya lo hace más bien nada más de hobby. De hobby. Ajá. Que me imagino que ese momento, o sea, en ese momento en el que los caminos, pues ahora sí que ajá, tú para acá y tú para acá, pues fue complicado. Fue difícil por el apego, por la relación o por cómo se llevaban ustedes, ¿no? Sí fue bastante difícil. Te digo, por eso mismo había una parte de mí que se rehusaba, o sea, como a soltarlo, ¿no? O sea, y por eso quería tener algo de él ahí. O sea, algo que me siguiera acompañando, pues. Tan es así que me imagino que ya tu nombre ya no lo usas. No, casi nadie sabe cómo me llamo. Por eso lo digo. Ajá. Porque pues realmente en este sentido de dar homenaje, si lo quieres ajá, ver así, aparte del homenaje, sentido de pertenencia, de decir, pues aquí está. Uh-huh. En vez de llevar una cadena o en vez de llevar una pulsera, pues ajá, lleva el nombre. Exactamente. ¿No? Pero debió haber sido un momento súper complicado. Sí, el poder aceptar y decir, ¿sabes qué? Pues ya no va a estar conmigo, o sea, ya no vamos a tocar juntos, ya no vamos a hacer esto, hacer lo otro, que a lo mejor en un principio era lo que ustedes a lo mejor imaginaban, ¿no? Sí, yo también al principio imaginaba que iba a estar ahí con él siempre, ¿no? Y sí fue complicado. Sin embargo, pues hay que seguir. Sí, no, definitivamente. Hay que seguir y pues se me fueron abriendo las oportunidades. Pero sí, en su momento fue difícil, o sea, fue complicado. Y en todo esto ahora que, o sea, en alguna manera que puedes voltear hacia atrás y ver todo lo que has hecho, uh-huh, ¿cuál podrías decir tú que ha sido uno o dos, no sé, uno de los momentos más complejos que hayas vivido? O si alguna vez, porque todos tenemos el sueño de hacer lo que queremos hacer, claro, pero que a lo mejor haya llegado un momento en el que tú hayas dicho, ¿sabes qué? No, o sea, por más que lo intento no está funcionando, por más que quiero, sí, está muy complicado, estoy batallando mucho, hay que vivir también. Claro. Y no da. Sí, o sea, sí. Como que has dicho, ¿sabes qué? Me voy a retachar y ¿sabes qué? Déjame, abro el changarro otra vez de la ingeniería y a ver si... Sí hubo un momento, o sea, pues bueno, la vida está llena de altibajos, claro, ¿no? Todo el tiempo. Pero sí hubo un momento muy complicado en mi vida cuando pues es justamente esa la razón por la que me regreso de la Ciudad de México para acá. Cuando se acaba Cadáver, yo en ese entonces también tenía una relación que ya tenía mucho tiempo con mi pareja. Vivía con ella, entonces se acaba también en la misma época donde se acaba... Hay dos pérdidas al mismo tiempo. Exactamente, fueron dos duelos y por eso te digo que cuando me preguntabas de si me ha dolido un poco Live, en realidad no lo sentí tanto hasta porque estabas en ese dolor porque te digo, todavía no terminaba con Live, ya estaba con la otra, pero cuando se acaba la otra banda, ahí siento los tres duelos. O sea, uh-huh, siento el de la exnovia, el de Cadáver y el de Live. ¿Sí? O sea, no me había dado el tiempo de darle el duelo al Live. Ok. Entonces como que me llega todo y entro en una depresión bastante grande. Justamente eso te iba a preguntar. Ajá, sí. La verdad es que ese momento ha sido, yo creo, el momento más complicado de mi vida, en donde pues tengo que tomar una decisión y regreso para estar con
con mi gente, con mi familia, para, pues de cierta forma sentirme arropado porque ya estaba solo. Y yo creo que es el momento donde toqué fondo así completamente. Y fue complicado salir. Fue complicado volver otra vez a creer en ti, a creer que puedes hacer cosas, que puedes seguir haciendo cosas, no necesariamente por ahí, sino que puedes tomar otro camino, que lo que tú decidas hacer, así como en algún momento lo hiciste, te fue bien, pues que puedes intentar hacer otra cosa. Claro. Todo eso me llevó años por supuesto, entenderlo, y fueron terapias y fue mucho tiempo, ¿no? Y también el conocer, como te digo, a Esteban, el conocer a Cristina, todo eso también me ayudó como a decir, pues también por este lado se puede y está muy chido y me gusta, ¿sí? Pero digamos que en esa época sí fue el momento más oscuro, sí fue un momento muy, muy oscuro. O sea, digamos que ellos fueron los que te ayudaron a salir. Me ayudaron a salir, sí. De lo que traías. Exactamente. Sí, eso y la terapia. Bueno, la terapia la recomiendo. La terapia es maravillosa. 100%. Maravillosa, 100%, siempre y cuando tengas la voluntad de hacerlo. Claro, sí. Siempre y cuando. Y no mientan. Cuando hagan terapia no mientan. No, porque digan la verdad. Es que te voy a decir una cosa, digo, como breviario cultural, no le mientes a la psicóloga, te mientes a ti. Exactamente. Y pues ahí no sirve de nada. Pagaste tus 700 pesos de nada. Sí. Mejor te los hubieras ido a gastar en otra cosa. Sí. O sea, porque esa es la magia de la terapia. Ajá. Que mientras seas honesto y digas las cosas como son, pues los chingazos iban a... Ay, güey. Pero son los que te abren los ojos. Sí. Que a veces es complicado darte cuenta porque le echas la culpa a todo el mundo, piensas que todo el mundo tiene la culpa y luego ya estando ahí, ay, güey, no, pues en realidad sí fui yo. Pues sí. Eso, por más raro que se escuche, es de lo más sano que hay. Ajá. Y ya hacerte responsable de tus decisiones y seguir adelante. Eso. Es eso. Eso. Ajá. Y eso es parte de un camino de superación personal que todos tenemos que atravesar. Así es. Y entonces siempre hay la manera de meter la cara, de vender. El podcast está hecho. Este podcast está basado en un libro que yo escribí. Siempre lo traigo bien súper escondido el libro, que nadie lo ve, nadie sabe que lo traigo. Pues es de superación personal, el cual nos llevó a hacer este podcast. Por ahí lo que me gusta es que todo mundo que lo lee le caen las pedraditas. Entonces, pues vamos a ver cuál te cae. Ándale. Me gusta. Pero lo que te decía ahorita, o sea, es un camino de autoconocimiento y de saber cómo has sobrellevado y sobrevivido a todo lo que te ha pasado. Uh-huh. Entonces, porque acumulado de 3 duelos que me estás platicando no es fácil. Sí. Hay personas que con uno solo ya están de plano en el hoyo. Sí, claro. Yo creo que cada uno tiene como un tabulador diferente de qué soporta y qué no soporta. A veces para algunos podrá ser algo muy simple, pero tal vez para ti es muy importante, ¿no? Y te pone muy mal el haberlo perdido o algo. En mi caso sí fue muy, muy complicado esas pérdidas. Más aparte otro tipo de decisiones también que yo estaba tomando, por ejemplo, financieras y cosas así, ¿no? O sea, es que todo es un efecto dominó. Exactamente. Entonces, en esa etapa que fue muy, muy oscura, pues todo parecía que salía mal, todo... Nada te salía bien. Nada me salía bien. No veías la luz al final del túnel, como dicen. O sea, en esa época fue también cuando en la Ciudad de México me asaltaron, me quitaron el celular. Fíjate nada. O sea... Y luego, ¿con qué compro otro? Pues si no hay. Ajá, exactamente. ¿Con qué pido ayuda? Ya no existen los teléfonos de tarjetita para marcar. Sí. O sea... Sí. O ¿no? sea, fue un momento muy, muy oscuro. Pero bueno, ya con el tiempo y como te digo... Con el trabajo, los procesos que tiene uno que hacer internos y la gente que termina ayudándote, tu propia familia, mis amigos, hoy mi nueva pareja que siempre está conmigo, pues poco a poco vas aprendiendo y vas creciendo y ya te vas dando cuenta de muchas cosas. Sí, ves la luz. Y ves la luz, ajá, exactamente. Y dices, ay, güey, porque en aquel momento, pues
no tengo nada, no tengo a nadie, no esto, no gano, no nada. Y ahora es todo lo contrario. Claro. Que también aún en estos casos de que ya te sientes, digamos, mejor, también es cuando también la terapia ayuda de todos modos. Sí, la terapia siempre Ese es de ayuda. canasta básica, Leche, huevos, terapia. Ah, huevo. Así. Y celular. Y celular. Y celular. Sí, es que siempre es bueno tener un acompañamiento. O sea, te sientas bien o te sientas mal, es bueno tener un acompañamiento profesional, ¿no? Solemos, si estar enfermos del estómago, ir a ver que nos chequen. O si tenemos una gripita, vamos al doctor o nos tomamos algo. Pero de acá nunca nos revisamos. No, y aparte te voy a decir otra cosa. Muchos de los síntomas en varias ocasiones que empiezan a manifestarse de manera física vienen de acá. También vienen de acá, exactamente. Sí, vienen de lo emocional. Hay que hacerle caso a todo. Algo anda raro aquí, vamos a checarnos. Sí. Y si no anda raro, pues de todas formas es como cuando te vas a hacer un chequeo. Y te voy a decir una cosa, si no lo quieres hacer de esa manera con un profesional, de perdida desahógate con alguien. Con un amigo, platica con un amigo, sal a tomar un café. Si tienes pareja, pues oye, o sea, pues a ver, necesito hablar. Ajá, me siento así, ¿qué opinas? Ajá, tengo esta duda, tengo esta inquietud, lo que sea, porque si no, pues te sigues metiendo en el hoyo. Y ya cuando quieres salir, pues está más difícil. Sí se puede, pero está más difícil. Entonces creo yo que este camino que has hecho, pues obviamente que te ha llevado a ser la persona que eres en este momento, de estar súper en tu trabajo, en el teatro, contento, feliz, de estar haciendo lo que te gusta y todo, pues haciendo una retrospectiva de todo de donde viene, pues es realmente de llamar la atención y de tú mismo hacerte así como que, güey, o sea, superé esto y esto. Sí, eso es bien importante. A veces nos cuesta trabajo darnos cuenta de eso. Pero sí es como de, mira, sí pudiste, sí puedes. Eso es muy, muy importante. La verdad que sí. Oye, bueno, pues la verdad, de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Ahí estuvimos como que batallando en los días, que si un día, que si otro, que si aquel, que si acá. Pero ya se pudo. La verdad, encantadísimo de que hayas estado aquí en esta entrevista, porque pues siempre conocer, primero, talento lagunero, súper importante. Y aparte, el conocer estas historias que han llevado a las personas que a partir de las entrevistas consideramos como amigos, que nos las hayan compartido y que se hayan abierto a platicar cosas que a lo mejor en un café normal o en una plática con alguien pues no lo hacen usualmente. Eso es muy importante para nosotros y pues para el concepto que tenemos nosotros. Pues la verdad te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, igualmente, fue una plática súper amena, súper divertida y pues yo encantado. Aviéntate el libro, me dices tú. Ahorita mismo lo voy a empezar. Me das tu retroalimentación a ver qué te parece. Y pues ahí estamos en contacto y por ahí estamos pendientes de ir a la obra. Sí, no sé cuándo va a salir pero si tienen la oportunidad de ir al teatro Alfonso Garibay, los sábados a las 7:30, ahí estamos en la Tiendita de los Horrores. Perfecto. Un agradecimiento a patrocinadores, a compadres, a iLogo, que nos hizo el logo que tenemos aquí en nuestra espalda. El día de hoy a Kingans, que tiene de promoción hoy 2x1 en baguettes el lunes. Entonces vénganse, muy buenos para acá. El próximo episodio, por ahí tenemos también un buen invitado. Entonces ahí les vamos platicando. Estén atentos, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Saludos, bye.